Singapur es una de las ciudades que más me fascinan por su historia, ¿no? Una aldea de pescadores que en unos años se convierte en una de las ciudades más espectaculares y modernas del mundo. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar 5 años como arquitecto ahí. Había megaproyectos, el estadio, el Museo Nacional, y entonces ahí nos juntamos porque se necesitaba un montón de arquitectos. Era un poco el dorado de los O arquitectos. sea, es que Bangkok tiene esa belleza, o sea, es que parece que no es armonía, pero tiene algo que nos atrae, ¿no? Hemos vivido ahora en Venezuela, hemos vivido un terremoto también. ¿Qué es lo que hace que unos edificios aguanten y otros no? Todo es a intentar acabar un edificio lo antes posible. Entonces, muchas veces lo digo, igual lo venden como minimalista y tal, pero es simplemente para construir lo más rápido posible con los menos problemas. El McDonald's de la arquitectura. ¿Cuáles son los límites de esta construcción hacia arriba? Bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy me encuentro en Bangkok, una de mis ciudades favoritas y donde viví, por cierto, 10 años, en la época en la que fui corresponsal. Y he aprovechado y me he traído a mi buen amigo Miguel Vélez, que es un magnífico arquitecto, profesor también aquí en la Universidad Assumption College, y una persona que tiene una gran historia personal, pero aparte también ha trabajado como arquitecto en Singapur, en Oriente Medio, ahora en Bangkok, y nos va a hablar de ciudades, de urbanismo, del futuro, de los rascacielos, de muchísimas cosas muy interesantes. Miguel, bienvenido al podcast. Muchas gracias, David. La verdad es que es un honor estar aquí contigo, porque al fin y al cabo has sido un guía para muchos de nosotros aquí en el sudeste asiático. Soy un veterano de los que hicieron algo que tú hiciste también, ¿no? Que es, en tu caso, golpea la crisis muy duro en España en el 2008-2009. Había construcción a tope en España. Construíamos más viviendas que Alemania, Inglaterra, Francia juntos, pero de repente eso se para y muchos arquitectos como tú os quedáis sin trabajo. Eso fue. Nos quedamos sin trabajo. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar buscando trabajo en España, te podías poner en una semana entrevistas de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, del boom que había de la construcción. Y llegó el 2008 y solo salían entrevistas para el extranjero. Y entonces, al final yo, en la primera que se materializó fue la que cogí, y cogí la maleta. Me fui. En Qatar, creo. Empecé en Qatar. Empecé en Qatar con una empresa española, Iberdrola, y ahí estuvimos haciendo una Power Plant, ¿no? La más grande de Qatar, la más grande de Oriente Medio en ese momento. Ahora ya no sé, con tantas edificaciones tan grandes que han hecho ahí, ya no sé si mantiene ese título. Claro, hubo aquello que se llamó fuga de cerebros, mucho talento, gente joven que se fue de España a buscarse oportunidades. Los arquitectos quizá es menos conocido, pero muchísimos se tuvieron que marchar. De ahí vas a Singapur y en Singapur te quedas 5 años. Singapur es una de las ciudades que más me fascinan por su historia, ¿no? Una aldea de pescadores que en unos años se convierte en una de las ciudades más espectaculares y modernas del mundo. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar 5 años como arquitecto allí. Sí, un centro financiero. La verdad es que Singapur es... A ver, yo siempre hablo muy bien de Singapur porque fue una ciudad en la que llegué. Acabé en Qatar, podría tener la opción de volver a España y buscar trabajo, y otra cosa es que la empresa me pusiera un billete a donde yo quisiera y buscarme yo la vida, ¿no? de mochilero. Y llegué a Singapur y bueno, pues con la idea un poco de era cuando acabé en Qatar, era el mes de julio, y entonces ahí era difícil buscar trabajo en España por el verano. Entonces llegué ahí me saqué el visado para ir a Australia. Y cuando llegué a Singapur, a los 3-4 días, pierdo la cartera, pierdo el acceso al dinero, y cuando llamo al banco español para pedirle esa tarjeta de crédito y poder seguir mi viaje, pues me dicen que tardarían 2 semanas. Entonces me pongo a hacer entrevistas de trabajo en Singapur porque me quedo ahí atrapado, y
Y como Singapur es una ciudad muy pequeñita, muy curiosa, un país, ¿no? Pues empiezo a hacer entrevistas de trabajo, me quedo ahí atrapado y se convierte en una experiencia de 5 años. O sea, te quedas porque te roban la cartera. Eso ya en sí es una historia, ¿no? Y luego empiezas a trabajar allí, pero no eres tú solo. Hay creo como 40 arquitectos o 40... generáis Sí, como un es grupo, que... ¿no? De expatriados que un poco han tenido que salir de España por Sí. la crisis. Eso fue, la verdad es que se generó una comunidad de arquitectos preciosa, o sea, fue una experiencia brutal, ¿no? Porque a mí un ingeniero me había dicho, un ingeniero filipino con el que trabajaba en Qatar, que Singapur se estaba desarrollando y que se estaba haciendo una arquitectura súper pionera en ese momento, ¿no? Y entonces por eso fue la de la decisión de empezar un poco, ver Singapur y luego ver qué había. Y allí cuando yo llego, había una comunidad de españoles, pero muy pequeñita, 2, 3 españoles, porque en ese momento, en el 2008, todavía había construcción en España, pero del 2008 al 2010, que empieza la crisis, llegan de manera contada. Entonces yo llegué en un momento que era como ya el punto final álgido de lo que era Singapur. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de tener un buen contrato y tal. Y fueron llegando españoles, españoles, españoles. Y al final Singapur se estaba construyendo, el centro se estaba construyendo. Había megaproyectos en todo el estadio, el Museo Nacional, el Teatro Británico. Y entonces ahí nos juntamos porque se necesitaba un montón de arquitectos. Y ahí estuvimos pues unos 40. Era un poco el dorado de los arquitectos aquello, ¿no? Porque además tú dices, lo hablábamos antes, que este Singapur es como el Nueva York, ese que cuando emerge Manhattan con los rascacielos y demás, pero viviéndolo en esta época, ¿no? Construyen, como muchas ciudades asiáticas, hacia arriba. No tienen mucho espacio y evidentemente hay que construir muchos rascacielos. Y eso es, porque yo cuando estuve ahí, lo que se estaba construyendo era el centro, el Marina Bay Sands, ¿no? Este edificio con la banana arriba, todos esos Famoso, con una rascacielos. piscina que está todo el día en Instagram, que es Eso la es. Infinity Pool, de que parece que te vas a caer. Eso es. Entonces, en ese momento, la isla, ¿no? De Singapur es una isla muy pequeñita, entonces lo que hacían era comprar arena, ¿vale? De Indonesia, comprar arena de Malasia, y entonces iban comiendo terreno al mar, ¿no? Entonces, todo ese centro O es sea, tenían que hacer la isla más grande porque no claro, cabían. tenían todo ese centro que lo estaban expandiendo y entonces eso eran los rascacielos que iban construyendo. Entonces, por eso esa zona central está totalmente diseñada, ¿no? Por el gobierno para que cuando tú haces un tránsito, porque son muchas cosas, ¿no? El aeropuerto se come al aeropuerto de Bangkok, que era en aquel momento el de Malasia, y entonces el boom del de Singapur empieza a coger todo. Construyen el mejor aeropuerto del mundo. Exactamente, porque lo que quieren es que tú hagas los pares ahí, ¿vale? Y estés 3 o 4 días y veas ese Singapur que te ponen de maravilla, ¿no? De ciudad del futuro y tal, que es lo que ves en 3 o 4 días. Luego, una vez que pasas 3 o 4 días, la ciudad no tiene nada más, ¿no? Sí. Entonces hacen convenciones de trabajo, muchísima gente ven allí, las ponen 3 o 4 días, ven todo eso y todo el mundo se va con la sensación de que es una ciudad enorme, que todo es un mundo feliz, la verdad. Un mundo feliz. Sí, pero es un mundo feliz Singapur que tiene su lado, como todos los sitios, no tan feliz, ¿no? En el sentido de, bueno, no sé si no tan feliz, pero es también un sitio muy rígido, con unas normas muy estrictas. Es la ciudad más limpia en la que yo he estado, ¿no? Hay siempre sí. La anécdota te ponen multas. La anécdota de que no está prohibido mascar chicle. Bueno, si tiras un papel al suelo, multa, ¿no? O aquella historia del estadounidense que hizo unos grafitis y fue condenado a varios latigazos. Te hablo de la época de Bill Clinton. Bill Clinton intentando interceder por el gobierno para que no le dieran latigazos a este chaval americano que se había atrevido a manchar las paredes de Singapur con un grafiti, ¿no? La verdad es que sí que había bastante obsesión, ¿no? con mantener limpia la ciudad. Entonces sí que me acuerdo de compañeros, ¿no? Que si te veían, que se te ha caído un papel o algo de eso, sí que te venían
y te recogían. Y luego siempre ponen ese souvenir para comprar de que no se puede mascar chicle, no se puede hacer esto, lo otro. Y eso es un poco la Porque ellos idiosincrasia del país. lo que quieren es orden, sobre todo, ¿no? Hay un concepto de vamos a mantener esto ordenado, vamos a... O sea, es una mezcla de tecnología extrema, orden, Sí, no salirte mucho del carril, ¿no? Es sí, sí y no, ¿no? Porque, a ver, esto de lo de los chicles y todo esto de los grafitis, al final es... Singapur es un país, no es una ciudad, ¿no? Entonces, al final es un gobierno que ve todo a través de presupuestos, ¿no? O sea, es gestión de un presupuesto, Se ¿no? gestiona casi como una empresa, ¿no? Sí, Singapur. sí. Entonces, al final es, si tú prohíbes los chicles, no tendrías todas estas aceras levantadas como pasa en Madrid, simplemente para quitar cada 2 años, ¿no? Todos los chicles y toda la suciedad que se ha creado. Entonces, lo que haces es ahorrarte ese dinero y usarlo para otras cosas, ¿no? Si pones los grafitis es igual, o sea, todo ese gasto en mantenimiento lo van recortando, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando hablamos de Singapur, de todo esto de que está controlado por el gobierno y tal, la verdad es que hay cosas que simplemente gestión y que luego ese dinero lo ponen en otras cosas, ¿no? De hecho, los ministros en Singapur cobran sueldos altísimos de gestión por empresas. Hay una especie de meritocracia, ¿no? De intentar que los mejores estén en puestos de responsabilidad. Esto a los que venimos de un país como España nos choca un poco. Esto de poner a los mejores es un poco raro. O sea... Pero... a ver, porque es que Singapur, yo siempre cuando llegué a Singapur en el 2010 y empecé a hablar con los singapurienses, ¿no? La gente de allí, eh, empiezas a ver las noticias, ¿no? O cómo los periodistas habláis de Singapur, entonces es que si es una dictadura, que se están controlando a todo el mundo, que si tienes la libertad de expresión, que si no puedes decir esto, lo otro. Bueno, solo ha gobernado un único partido desde la fundación del Claro, país. pero esto lo he comentado con amigos, ¿no? Vamos a ver, Singapur era una jungla con tigres, ¿no? Un pueblo de pescadores, Sí. ¿vale? Entonces hay un señor que se va, estudia, ¿no? Tiene unos estudios universitarios, vuelve al país y empieza a organizar, ¿no? Entonces, claro, se le da valor a unos estudios universitarios, ¿no? A la hora de manejar una gente. Entonces, en torno a eso, pues se genera este gobierno, deciden poner el puerto, entonces todos los barcos que pasan tienen un peaje, empiezan luego, primero a crear el sentimiento nacional antes que el puerto, ¿no? Que es el ejército de Singapur, donde todos los singapurienses tienen que estar 2 años y lo pueden hacer como en varias temporadas. Entonces crean ese sentimiento nacional. Sí, ¿no? estás De construyendo respeto. un Sí, país sí. y tienes que crear... Luego se ponen a hacer el puerto, ¿no? Y entonces todo el barco que pasa por allí, tal. Luego también había como una refinería, ¿no? Donde compran el petróleo, tal, y luego lo van vendiendo a otros países. Entonces van invirtiendo. Luego el centro financiero que recoge pues todo el dinero del sudeste asiático. Entonces, todo está ahí de manera muy segura y controlada. Entonces, luego a los ciudadanos les ponen las viviendas de... no me sale ahora el nombre. Están subvencionadas, ¿no? Por el gobierno. Claro, son como las viviendas VPO que tenemos en España, pues los HDD, ¿no? Se llaman allí. Entonces, todo el mundo tiene ese acceso a esa vivienda medio barata, ¿vale? Que te la dan, la primera vivienda para ti para vivir, ¿no? Entonces todas son iguales. Sí que es verdad que al final es una visión así un poco comunista del país, que cuando entras a las zonas residenciales todo es muy igual, ¿no? Entonces siempre es la misma imagen, con excepción del centro y varios puntos de la ciudad, ¿no? Y entonces luego está la parte laboral. O sea, un singapuriense, por lo menos cuando yo estaba, si se queda sin trabajo, ellos tienen un buzón a lo 1984, donde ponen ahí un buzón, ¿no? Diciendo... pues soy ingeniero, soy arquitecto, me he quedado sin trabajo y, bueno, soy singapuriense, claro. Y entonces el gobierno se compromete a darte en 3 días diferentes opciones para seguir trabajando en lo que tú le estás pidiendo, ¿no?
Entonces, cuando dicen que es una dictadura, Singapur, con poca oposición, ¿no? ¿Qué oposición le puedes hacer a eso cuando el gobierno Cuando funciona, ¿no? te está... Quieres decir, Efectivamente. es un poco el modelo también, la idea un poco en China de decir, no os metáis en política, nosotros vamos a gestionar meritocráticamente y de manera eficiente los recursos, vamos a daros la posibilidad de que prosperéis, esto va a ir hacia adelante y a cambio lo que quieren es una paz, digamos, política y que no haya una oposición y demás. Es curioso esto que dices de los pisos subvencionados, digamos, porque Singapur al final es esa mezcla de, sí, esa subvención que tú decías, casi suena un poco comunista, junto un capitalismo salvaje, porque Singapur es una máquina de hacer dinero. Total, porque al fin y al cabo, si tú te quieres... es que es muy fácil también, porque si tú quieres montar una empresa en Singapur por $1, o sea, la puedes registrar y la puedes registrar en un par de horas. En Internet. Sí, lo puedes hacer por Internet, lo puedes hacer allí también en la oficina, ¿no? O sea, montar una empresa es 5 minutos, $1. Sí. O sea, yo, por ejemplo... Digo, porque yo me he montado una productora en España y hubo un momento en el que pensé que había una cámara oculta y que era broma. No me creía que tenía que hacer otra gestión más y otra y otra y otra. Y fueron varias semanas para montar la empresa. Pues en Singapur todo eso son facilidades. Porque en la empresa donde yo trabajaba era un grupo de empresas, entonces, bueno, estaban vendiendo su producto en el mercado de Indonesia y para el mercado de Indonesia tenían que montar la empresa que vendía a Indonesia. Entonces yo vi el papel, o sea, cuando yo entré a trabajar con ellos en agosto, vi a mi jefe registrando la empresa por $1. El año pasado comí con ellos aquí, que vinieron a Bangkok, 2 chinos malayos, y la habían vendido por 28 millones de Singapur dólares. O sea, lo que era $1. O sea, hay una idea de vamos a hacernos todos ricos, como concepto, ¿no? O sea, es un poco lo que decías tú, comunismo, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Vamos a intentar expandir la riqueza, ¿no? Y dar muchas facilidades para que cualquiera que quiera emprender lo pueda hacer, ¿no? Sí, de hecho, todas las librerías, porque eso cambia, ¿no? Todas las librerías en Singapur, los libros que te ponen es cómo hacerte rico, el día que seré rico, todo es el dinero y un día llegarás a tener muchísimo dinero, ¿no? Y hablas con un singapuriense y ellos dan por hecho que cuando tengan 40 años, 45 van a ser ricos. O sea, que luego yo he ido años después y no lo son. Pero tienen esa sensación de que la vida es tan pequeña en esa isla, ¿no? Tú naces, estudias, vas al ejército, te pones a trabajar, llegas a los 40 años, ya eres rico. Luego tienes un segundo trabajo, ¿vale? Tienes la primera parte de la vida con el trabajo principal. Luego tienes tu familia, tienes ese segundo trabajo, ya te jubilas y eres rico en ese momento, ¿no? Porque ya tienes las propiedades. Y luego la última parte de la vida es... ¿Tú sabes esto de los food courts? Esto donde la gente recoge... Para comer, ¿vale? Sí, que hay muchos restaurantes reunidos en un... Si tú vas a Singapur, fíjate en los food courts y entonces siempre verás a señores, señoras ya de unos 65 por ahí, recogiendo, limpiando las mesas, ¿no? Poniendo las bandejas de la comida y limpiando el suelo. Y lo ven así. ¿Sabes? Como que la vida está preparada, planificada. O sea, el final es volver al principio casi. Sí. Y a una vida humilde, a una vida de servicio, digamos, a los demás, ¿no? Porque hay un poco un concepto también colectivo, de bien colectivo. Sí, porque es que estas viviendas donde viven, ¿no? Tienen... ¿Sabes? Cuando tú ya eres mayor, tienen tus jardines para que tú ya te juntes con la gente de tu edad. Entonces tienen la parte para hacer su tai chi, la parte con pavimentos de China para activar la sangre en los pies, ¿no? Entonces, todo eso es un sentimiento de comunidad para irte preparando ya hasta el día en el que te vas. ¿Sabes? Tú que has vivido en los dos modelos, el occidental y este, ¿no? Que nos estás contando. ¿Estamos equivocados los occidentales?
La verdad es que buena pregunta. Yo creo que es que son dos mundos totalmente diferentes. Y bueno, imagino que te habrá pasado a ti, que has estado bastante tiempo aquí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando voy a España es como que apago mi mente asiática, porque los códigos de aquí de Asia no funcionan allí. Y cuando estoy aquí, Apagar los apago códigos. los códigos. Entonces es como que tienes que aprender un poco a vivir en estos dos mundos, ¿no? Sí que es cierto que Singapur, al final son tres razas, ¿no? La malaya, la india, los chinos, y luego está la cuarta, que son los occidentales, ¿no? Entonces, aunque sea una olla a presión y todos se respetan y tal, tiene mucho de occidental. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, en Bangkok, donde nos encontramos, esa parte occidental tan acusada como la tiene Singapur, pues eso no lo tiene. Está más diluida, ¿no? Pero quiero decirte que yo cuando estuve en el 2010, en el 2011, fueron las primeras elecciones que hubo donde el partido principal sacó 3 opositores, ¿no? Entonces fue el primer ministro, ¿no? En aquel momento salió, habló a los singapurienses, a los singapureños, ¿no? Y les pidió perdón. Les pidió perdón porque era la primera vez en la historia del gobierno de Singapur que tenían una pequeña posición. No sé si eran 90 sillas, Sí, era 90 como no, escaños. no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces lo dijeron así, algo estaremos haciendo mal para que tengamos por primera vez 3 personas, ¿no? 3 personas, 4, no recuerdo bien, pero sé que, porque eso fue la comidilla de la gente local de allí, ¿no? Hostias, que han salido a pedir perdón. Y luego ya han intentado hacer, creo que han pillado ya más sillas y tal, porque ha empezado a hacer, bueno, pues este discurso en contra de los inmigrantes, en contra de los que vienen de fuera, pero al fin y al cabo, por lo menos en el periodo en el que yo estuve, la gente occidental, como yo, los europeos, éramos necesarios en los puestos intermedios superiores, ¿no? Porque había algo en la gente local, en la gente de Singapur, que les impide, bueno, yo creo que eso es un problema que también te habrás dado cuenta un asiático, que es el tomar decisiones. El tomar decisiones Les y cuesta. ser responsable y asumir que tú eres responsable de esa decisión. Entonces esos puestos se quedaban muy vacíos. Entonces curioso que siempre los ocupaba un occidental. hablas de la migración en Singapur y ellos tienen un sistema incluido con los europeos en el que tú tienes un permiso de trabajo. En el momento en que ya no eres útil, tu permiso se acaba y te vas a tu casa. Sí. Y tengo algunos amigos que les ha pasado, y hablo de gente en puestos financieros importantes, o sea, gente top. Y que de repente un día el gobierno ha decidido, no, tu puesto ya lo puede ocupar un singapureño, o lo va a ocupar un chino, o lo va a ocupar, y no le dan. Me da igual que tengas 50 millones en el banco, que seas el mejor en lo tuyo, te vas a tu casa. Sí. Y además, en la parte del banking, he tenido amigos que cuando los echan, ¿no? De un día para otro, en horas, mientras le están comunicando el despido, bueno, pues la parte de recursos humanos van, le cambian la clave a su ordenador, le ponen el candado en su escritorio para que no se lleve su cartera, ¿vale? De clientes, no le dé tiempo a esos contactos, y cuando llega a su sitio, pues ve que se acabó. Sí. Pero ahí en esta parte, yo, por ejemplo, cuando llegué, yo fui afortunado porque cuando llegué, la crisis en Occidente, o sea, del 2008, los Lehman Brothers y tal, no se acusaba tanto en Singapur. En aquel momento todo eso era un booming impresionante, y Singapur ofrecía un Employment Pass, ¿no? Que es el permiso de trabajo, que era personalizado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué allí en el 2010, entonces eso te pedían un mínimo de salario para tener ese Employment Pass, y bueno, pues era el PMP, Personal Employment Pass, ¿no? Entonces, a mí el primer trabajo me lo ofrece la empresa. 2 años después, cuando ya cumplo los requisitos, solicito ese y me lo dan, ¿no? Entonces, el de la empresa se cabreó, ¿no? Porque ese Employment Pass funciona como que tú tienes una tarjeta, ¿vale? Entonces, si tú tienes un trabajo,
un trabajo nuevo, tú tienes el mismo derecho que la empresa a despedirte, pues tú tienes el mismo derecho que la empresa haría hacia ti, ¿no? Entonces, por eso se cabreó un poco mi jefe, porque tenía ese poder, ¿no? Entonces yo cuando conseguí otro trabajo, pues fue un email al Ministerio de Trabajo que acabo en esta empresa mañana y empiezo en esta otra empresa tal día. Y simplemente rellenas el formulario del Ministerio de Trabajo, le das al Enter y 2 días después, un día después, en la fecha en la que tú lo dices, porque tú te puedes coger también una semana, unos días de vacaciones y tal, pues ya estás empezando y simplemente comunicas. Ni firmas contrato, ni firmas nada. O sea, es otro mundo, un mundo feliz. ¿Que funciona? Sí, me parece que De funciona, hecho, no les ha ido mal, ¿no? de O hecho, sea, de hecho, cuando ya me cansé de Singapur en 2014, que me fui a vivir a Bangladesh, al país totalmente del más diferente, o sea, perfecto del mundo al más caótico. al más caótico del mundo, porque ya no podía de tanta perfección, pues claro, la validez de ese permiso de trabajo que yo tenía le quedaba como un año más. Entonces, claro, yo tuve que ir al Ministerio de Trabajo a cancelarlo. Entonces, cuando fui allí, la funcionaria se queda mirándome y me dice, ¿me puedes decir qué es lo que hemos hecho mal para que te vayas? Y yo me quedé diciendo, hostia, digo, es que no me puedo ir de este país, es que me han tratado genial. ¿Sabes? Pero hay un momento que Que la yo... perfección aburre. Sí, sí, que yo lo veía como robots, ¿sabes? Que Porque tiene no un había... punto un poco deshumanizado también. Total. O sea, esa perfección, ese todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer. Y esto me lleva a donde estamos, que también es muy diferente. Bangkok, donde estás trabajando como arquitecto, dando clases en la universidad, no tiene nada que ver. Aquí sí que hablamos, justo antes subíamos las escaleras y tal, y yo te decía, joder, Bangkok, te pega el caos de la ciudad en cuanto llegas, ¿no? Yo acabo de llegar. Pero o sea, a la vez es una ciudad fascinante, un mundo increíble. Yo no sé si arquitectónicamente hay algo más caótico que esto. O sea, yo veo edificios que no tienen ninguna armonía entre ellos. No hay una zona que digas, no, esto se ha pensado en el conjunto, ¿no? Es como todo está en los cables están por la calle, las aceras vas paseando y está llena de puestos, de repente pasa una moto, hay un agujero y sin embargo estamos enamorados de Bangkok. Sí. Yo conozco a un escritor, tiene un libro que se llama Diarios del Opio. Entonces ahí tiene una frase que dice algo así como que la belleza de Bangkok, no, ¿cómo es? Si Bangkok fuera una mujer, esa sería Rosy de Palma, ¿no? Con todo el respeto. Sí, no sé por qué se me ocurrió esa comparación, pero es verdad que Rosy de Palma es atractiva, o ha sido siempre una mujer muy atractiva, de una manera peculiar, porque uno no diría es una belleza clásica, ni dirían qué guapa es en el inicio. Sin embargo, siempre he tenido ese atractivo que Bangkok tiene. Sí, sí, yo es que lo digo porque cuando leí eso, eh, hostia, yo lo entendí. Digo, y es que es cierto, o sea, es que Bangkok tiene esa belleza, o sea, es que parece que no es armonía, pero tiene algo que nos atrae, ¿no? A todos. Yo siempre que, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estaba en Singapur era el boom este de los blogs y entonces todos escribíamos para ver los países que visitábamos y yo siempre que visitaba Bangkok hablaba muy mal, ¿no? Pero sí que es cierto que es donde me compré una casa. Sí. Entonces es que yo muchas veces me lo intento a ver un poquito de terapia aquí. O sea, como en la ciudad más fea que no me ha traído, me compré una casa sin pensármelo 2 veces, ¿no? Ya, porque engancha de otras maneras, es la vida que tiene, es bueno, la comida, por supuesto, es la amabilidad de los tailandeses. Bueno, son muchas cosas que te hacen sentir a gusto aquí, ¿no? Por cierto, una ciudad con 500.000 de rascacielos. Estaba haciendo la comparación. Madrid tiene solo 6 edificios de más de 150 metros. ¿Sabes? Aquí la gente ya no es las oficinas. Y lo mismo pasa en Hong Kong, lo mismo pasa en Singapur. Ya no es que
la gente trabaja en rascacielos, es que la gente vive en rascacielos. Vive en rascacielos. Y eso es un concepto muy diferente a lo que tenemos acostumbrado a España. Eso, la verdad, ahí te puedo hablar bastante, ¿no? Pero te quiero contar la anécdota, ¿no? Yo tengo una hija, ¿no? de 8 años y hemos estado en España ahora en abril, y justo cuando estábamos aterrizando en Madrid, miró por la ventanilla y se queda así mirándome y me dice: papá, ¿solo hay 4 rascacielos? ¿No? Que son los que se venden. Las 5 torres esas, ¿no? Dices, ¿solo hay de 4 Madrid. rascacielos aquí? Entonces, claro, yo me quedé diciendo, hostias, digo, claro, es que para ella el rascacielos es lo normal, ¿no? Claro, Nosotros vivimos con una vista ahí del skyline de todos los rascacielos, y ella se levanta y ve los rascacielos, ¿no? Entonces aterrizó en Madrid y dijo, ¿solo 4 rascacielos, papá? Vaya Digo, sitio sí. de birria, que no tiene rascacielos. Siempre llama la atención, ¿no? A los asiáticos, a los tailandeses, cuando llegan allí a España, siempre dicen, ¿solo hay 4? Y sí, bueno, solo tenemos 4. Aquí, a ver, yo dando clases, cuando empecé a dar clases aquí de urbanismo, pues nada, lo que tú tienes es toda una ciudad y ves todo ese caos como tú lo estás describiendo, ¿no? Yo me acuerdo así en términos arquitectónicos, urbanísticos, cuando lo hablo así con mis estudiantes, a eso lo llamamos como un programmatic madness, ¿no? Una locura programática, ¿no? De las funciones, de cómo puedes poner toda una ciudad, ¿no? Y entonces luego, cuando tú ya empiezas a analizar lo que es Bangkok, ves que todo tiene una lógica, o sea, tiene una manera de urbanismo. La no lógica del urbanismo de Bangkok al final termina siendo lógico. ¿Sabes? Una vez que lo entiendes, lo que pasa es que es una manera muy peculiar que tienen de construir la ciudad. Pero cuando empiezas a hacer mappings, ¿no? Que son estos dibujos de dónde están localizados los rascacielos, dónde está la zona de los metros, del metro aéreo, ¿no? Entonces empiezas a tener dibujos, ¿no? Con las conclusiones de cómo están construyendo la ciudad, ¿no? Entonces los rascacielos siempre aparecen aquí en Bangkok enseguida que tú tienes una calle con unos 12 metros de ancho y cerca del BTS, ¿no? Que es el tren elevado. El tren elevado. Que comunica... Es ahí en el momento en el que tú ya tienes un rascacielos en potencia. De hecho, un concepto que se está imponiendo en Bangkok y en otras ciudades asiáticas es esta idea de solucionar el problema de la vivienda creciendo hacia arriba, ¿no? Aquí se han construido rascacielos con pisos muy pequeños que tienen muchos servicios, tienen casi siempre piscina, gimnasio, probablemente un sitio de lavandería aparte, porque en esos pisos pequeños no hay espacio. Sí. Es decir, todos los servicios que te dan, y luego al final el piso, para gente joven sobre todo, es pequeño, no sé, 30, 40 metros cuadrados, ¿no? Y es un poco una manera de ofrecer la oportunidad de que las generaciones nuevas compren una vivienda que ya no va a ser una vivienda de 3 dormitorios, sino que normalmente son una habitación pequeña y en un edificio que es un rascacielos. Eso es, la verdad, esto, cuando aquí construyen este tipo de rascacielos con estas viviendas, bueno, viene también un poco por pelotazo, ¿no? Hay un arquitecto que trabaja en Singapur, se viene y levanta un rascacielos que es muy famoso en la zona de Satong, que se llama The Met, ¿no? The Met, sí. Entonces tiene pistas de tenis y tiene o sea, arquitecturalmente es muy bonito ese proyecto. Lo que pasa que él trabaja en Singapur y hace un edificio de Singapur para Bangkok. Entonces ese rascacielos tiene 200 metros cuadrados, 450 metros cuadrados, o sea, es un edificio de lujo que viene un poco como se hacen los de Singapur, ¿no? Entonces el developer tiene un poco de problemas para encontrar ese usuario, ¿no? Para que lo va a comprar, ¿no? Entonces este mismo chico es contactado por una empresa muy potente de aquí. Esto te lo cuenta él, o sea, es el estudio de arquitectura se llama Songdun Architects, ¿no?
Y vamos, te lo cuenta él. El año pasado con mis estudiantes y nos estuvo contando esto. Entonces, cuando le contacta este promotor de Sun City, lo que hacen es una zona que hay en Onut, que hay muchos rascacielos, ¿no? Que es donde aparece la edificación de vivienda que tú dices, ¿no? Entonces este chico sabe que hay problemas vendiendo Los los grandes y entonces le propone hacerlo pequeñito y un tailandés, bueno, pues tiene unos sueldos bajos, da igual el sueldo que sea, ¿no? El caso es que el sueldo medio que tienen, ¿no? Los que acaban una carrera, pues bueno, tiene un sueldo medio que le da un límite en el banco cuando van a pedir la loan, ¿no? El crédito, el sí. crédito. Entonces, el developer, ¿no? El promotor, lo que hace es poco es especulación, ¿sabes? Se adapta un poco Se adapta a lo que la gente, al mercado. a lo que la gente joven puede pagar. Entonces, por eso coge y lo que hace es reducir la vivienda a lo mínimo y poner las facilities, ¿no? La piscina, el gimnasio, coworking space, todo en la manera baja. Entonces hacen lo que sería un prototipo de rascacielos, ¿vale? Que es el de Base, ¿no? En Onut 77, ¿no? Entonces, eso genera escuela y todos los demás developers, cuando vieron que se vendió ese rascacielos súper rápido, pues empiezan a hacer Lo mismo. lo mismo. Y entonces por eso tenemos tantos rascacielos que parecen que crecen como setas a lo largo de la línea del BTS, ¿no? Del transporte aéreo, y es todo siempre ofreciéndote la misma vivienda. Entonces, los jóvenes están condenados a vivir en espacios pequeños por el crisis de la vivienda que hay en todo el mundo prácticamente. Es algo que ellos tienen ya que asumir, que no van a poder comprarse las casas de sus padres y que van a tener que vivir en este tipo de... Sí, pero aquí yo, por ejemplo, cuando hablo que trabajo con gente joven, ¿no? Yo no les veo tan preocupados por el tema de la vivienda. Sí que les veo preocupado aquí, en Tailandia. Porque en España sí. Sí, en España es totalmente diferente. Yo esto lo hablo con ellos, entonces se preocupan por el trabajo, ¿vale? Pero yo por lo menos con los que he hablado, no me han venido diciendo... Sí, pero es verdad que Bangkok no puedo ahora mismo acceder a la tiene vivienda. unos alquileres muy fáciles de permitir para un sueldo. De hecho, el otro día estoy hablando con un amigo español, joven, que ha venido a trabajar y me decía que paga 500 euros por un apartamento con piscina infinity, gimnasio con todo, y un piso majo de, no sé, 50 metros cuadrados y demás y tal. Y está pagando 500 al mes. Sí, Es sí. decir, en España eso, en Madrid o en Barcelona, es que ni siquiera una habitación. Una habitación te vale, en algunos casos, el doble de eso. Entonces, claro, están en otra liga en cuanto a vivienda. Sí, eso es verdad. O sea, que cuando viene un occidental, pues a los 2 o 3 días ya te está haciendo la historia en el Instagram para decirte que está viviendo en un sitio con su piscina, su sauna, su gimnasio, por esos precios, ¿no? Y comiendo buena comida. Y Que eso es otra cosa que hay que decir, porque yo cuando vengo aquí, que soy muy de comer en la calle, porque es donde está la mejor comida tailandesa, y hoy hemos estado ahí en un restaurante chino que era un poquito más caro, pero cuando comes en la calle, por 3 o 4 euros, comes bien. Es decir, si tú le pones una comida a muy buen precio, de mucha calidad, unos alquileres pues ridículos comparados con los que hay en otros lados, el coste de la vida, un lugar amable y tal. Bueno, parece que estoy trabajando para el gobierno tailandés, pero me da que más de uno va a decir, me voy para allá, ¿no? Sí. Lo de la comida en la calle, claro, es que al ser tan buena y tan accesible, mucha gente cuando está en el condominio pues ve que no tienes sitio para cocinar, ¿no? De hecho te ponen
te ponen un fuego pequeñito para que te calientes, para que calientes la pero comida. No hay una expectativa de cocinar en casa. Sí, porque no lo hay. O sea, mi mujer es tailandesa y siempre que viene del trabajo, pues la mayoría de las ocasiones se viene con su comida, ¿no? Que la compra en la calle. Que la compra en la calle, ¿no? Entonces no hay ese tema de cocinar, ¿no? Entonces ya es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo venir aquí, tener esa vida cómoda en un sitio que tu país no te lo daría. Y claro, pues genera un poco de alarma, ¿no? De que hay que venir aquí a vivir, ¿no? Porque esto también siempre cuesta cuando vas a España. Tú tienes que decir, yo no sé si a ti te pasa, pero si vas a España, tú tienes que decir que en España se vive mejor que en ningún sitio. Eso lo suele decir gente que no ha vivido en ningún otro sitio que no sea España, ¿no? Yo me encontraba cuando venía aquí al principio, sobre todo, ¿no? Me ocurría una cosa curiosa, ¿no? Que es que yo vivía en Hong Kong, luego en Bangkok, y cuando lo contaba, te hablo de hace 20 años, la gente te daba el pésame. Pobrecito. Allí, ¿no? Y qué haces sin tortilla de patatas y sin, ¿sabes? O sea, quiero decir, a mí me chocaba porque yo estaba viviendo una aventura, ¿no? Y España tiene cosas increíblemente buenas, pero esa idea de como en España en ningún sitio, yo es que siempre he pensado, pues es que no has vivido en muchos sitios. Hay lugares como Tailandia donde puedes vivir con una calidad de vida, sobre todo ahora. Porque no es lo mismo la España de hace 20 años, donde los alquileres eran asumibles, donde la comida no había pegado la subida que ha pegado, donde a lo mejor sí que había una relación de calidad de vida, precio muy buena. Pero eso se ha roto. Ahora tenemos sueldos muy bajos en España, pero los precios ya de París, de Londres, de esas ciudades, ¿no? Sin haber igualado los sueldos, y al final eso ha hecho que España se haya convertido en un lugar donde para vivir bien hay que tener bastante dinero en comparación con un sitio como este, donde, bueno, tú me comentabas antes del caso de alguien que tenía un piso en Londres y decía, no, yo con el alquiler del piso, claro, con el alquiler que le da a alguien un piso en Occidente, con los precios que hay, puede vivir sin hacer absolutamente nada en una ciudad como Bangkok. O sea, sí, hay mucha gente, y de hecho españoles, ¿no? Que tienen su vivienda en Barcelona o Madrid. Bueno, digo Barcelona porque el que conozco es Barcelona, ¿no? Y también hacen eso, ¿no? Alquilan y se vienen por aquí por temporadas, o viajan luego por el sudeste asiático y viven del alquiler de allí. Suficiente de promocionar que la gente se venga a vivir aquí, que tampoco queremos que se venga todo el mundo, ¿no? Sí, pero también, al igual que Singapur, tiene su parte... Tiene su parte también negativa. Tailandia tiene su parte negativa. Simplemente el atasco que me he tragado para venir aquí es una... Y otras cosas que tiene sus inconvenientes, sin duda. Porque ahora que dices lo del atasco, una vez hablando con un amigo allí en España, estaba yo en mi pueblo y me dice, joder, vengo de Madrid, que son 2 horas y cuarto para ir al pueblo, Torrejón Abad, ya lo digo desde aquí, ¿no? En Ciudad Real. Son 2 horas y cuarto para ir en coche. Y entonces este amigo me dijo, joder, me he tirado 3 horas y media de atasco desde Madrid hasta el pueblo. Y yo me quedé como gilipollas, ¿no? Diciendo, hostia, 3 horas y media es lo que cuando yo voy al trabajo en Bangkok y los días de lluvia, pues a la vuelta de mi trabajo a casa, que son 30 kilómetros, hay veces que me ha llevado 3 horas y media. Y de llamar a mi mujer y decirle, mira, hoy no llego a casa. Sí, sobre todo cuando es bastante caótica. Cuando llueve, que ahora está pasando, empiezan las lluvias del monzón y se colapsa la ciudad directamente, ¿sabes? Bueno, construimos arriba, ¿no? Ciudades como Hong Kong, hemos dicho, Singapur, Bangkok, se está construyendo hacia arriba. En España todavía no, en Europa no tanto, sobre todo residencial. ¿Cuáles son los límites de esta construcción hacia arriba? Porque vemos ahora que sobre todo entre China y Oriente Medio, no sé si es una carrera a ver quién construye el edificio más alto, no sé cuál es el récord ahora mismo, pero estamos ya en unas alturas un poco locas, ¿no? Supongo, para empezar, la primera pregunta es, ¿habrá un límite físico, ¿no? de
cómo de alto podemos ir con los rascacielos? ¿O no hay un límite? Pues aquí, lo que es aquí en Bangkok, sí, porque eso te lo da lo que es la calle, ¿vale? El ancho de la calle, ¿no? La carrera que están teniendo entre China y los Emiratos y Saudi Arabia, pues eso ya es límite tecnológico, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el edificio del Burj Khalifa, ¿no? Si no recuerdo mal, el que le va a sacar ahora en Saudi Arabia, que lo va a superar en altura, al fin y al cabo es la misma empresa. ¿Sabes? Que al fin y al cabo es una competencia ¿De entre cuántos países. metros estamos hablando? El del Burj Khalifa son 815 metros, una cosa así. Luego había otro proyecto que ya llegaba al kilómetro y luego otro que ya llegaba a 1,5 kilómetros. Pero es que, o sea, rascacielos de 1 kilómetro, a mí es que esto me deja perplejo, ¿no? O sea, 1 kilómetro de rascacielos. ¿Has llegado a visitar el Burj Khalifa No. en Dubái? ¿Tú has estado? Sí. Entonces, cuando tú subes, bueno, tú realmente no puedes subir hasta los 815 metros, ¿no? Lo que sea. Lo máximo que llegas a subir creo que son 520. Mm. Y es que el espacio que hay ahí es inhabitable. O sea, tú ahí no puedes, o sea, es muy pequeñito, ¿no? O sea, es un núcleo central y luego tiene así como 3 pétalos, ¿no? Porque se hacen así como la forma de una flor, pero que te tienes que apoyar contra la pared para que como tienes que pagar como 150 euros para subir, claro, te ofrecen un café, te ofrecen unos snaps para que estés ahí en la terracita viendo, pero el espacio es súper comprimido, ¿no? Entonces también hay un momento en el que es un poquito absurdo, ¿no? El construir para arriba, porque tú cuando empiezas con estos rascacielos, claro, la base tiene que ser muy ancha y cuando vas subiendo arriba, pues tiene que Claro, ser lo más finito. se va reduciendo hasta que vemos esos... Sí, por lo menos los que están haciendo allí tan altos en los Emiratos, ¿no? Son esas tipologías. Pero ¿es una necesidad de algún tipo o es realmente ego? Yo quiero tener el más alto. Ego. O sea, es una competencia de ego. Yo eso lo veo como ego. Ego y propaganda de... Es decir, de tengo el países. más alto, ¿no? Sí. O sea, yo es que no le veo ninguna necesidad a eso. Y luego más, aparte, en los Emiratos, ¿no? He estado viviendo ahí en esas ciudades, ¿no? Donde es una calle, sería como lo que tenemos aquí Sucumbit. O sea, es una calle con todos los rascacielos en la primera, segunda línea y luego ya todo es un desierto, ¿no? Entonces, o sea, realmente tienen desierto y terreno de sobra para hacer ciudades mucho más agradables y no tan altas, ¿no? Y luego, También hablan del transporte, ¿vale? Porque sí que es cierto que te ponen la calle con el transporte, ¿vale? Entonces tú tienes todos los rascacielos y lo que estás ahorrando es energía, ¿no? Y al poner un tren, lo que te estás quitando también es gasolina, ¿no? O sea, que también hay un tema de sostenibilidad ahí importante, ¿no? Pero eso no justifica que sean kilométricos. lo que pasa es que desde la ignorancia arquitectónica a uno diría cuanto más alto, más problemas, pues viento, evacuar un edificio así en caso de que haya que hacerlo, ¿no? Evacuar esas plantas Como pasó aquí, que el día están del aquí. terremoto. Claro, o sea, ahora vamos a hablar de terremotos, por cierto. Sí. Tema de ascensores, de agua, de incendios, ¿no? O sea, da la sensación de que a partir de cierta altura no son como seguros o uno tiene la sensación de que no son seguros en caso de que ocurra algo. No, esto al fin y al cabo son todas soluciones técnicas, ¿no? Porque al fin y al cabo los rascacielos, bueno, hay muchas maneras de diseñarlos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Bangkok, cuando se les llaman super torres, ¿no? Que son a los que tienen ya más de 50 metros de altura, ¿no? Entonces lo que hacen es una solución repetitiva, ¿no? Que igual te ponen 10 plantas y te ponen un suelo mecánico, técnico, donde te ponen todo el agua para todo lo que tú estás comentando, todos los problemas, las máquinas del aire acondicionado,
los tanques de agua para los servicios. Entonces es como un Lego. Cogen, lo copian, lo suben, Vale, lo vuelven a subir. son casi como Entonces, cada edificios, plan, uno claro. edificio encima de otro. Exactamente. Con su propio sistema independiente del siguiente, ¿no? Eso es. Entonces luego tienes, pues la ley y tal tiene sus escaleras, pero evidentemente si hay un terremoto y te pilla arriba del todo, pues si tienes que bajar. El más alto de aquí de Bangkok son 415, ¿no? Creo recordar que es el Mahanakhon, ¿no? Si tienes que bajar todo eso. Que por cierto es residencial, entiendo. Es residencial, hay oficinas y también hotel. O sea, residencial con viviendas de lujo. Claro, es que vivir a esa altura tienes Que se mueve, ¿eh? Que estos y encima edificios se mueven. Se mueven, ¿no? Y especialmente cuando hubo este terremoto el año pasado. Fue un terremoto que tumbó un edificio que estaba en construcción. Sí. Murieron muchos trabajadores que estaban Sí. allí. Hemos vivido ahora en Venezuela, hemos vivido un terremoto también. Los edificios entiendo que están preparados para, o se construyen pensando sobre todo en ciudades que pueden tener riesgo de terremotos. Y sin embargo, vemos muchas veces un edificio pegado a otro, uno se cae como un castillo de naipes y el otro aguanta. ¿Esto es que uno ha sido mal construido, defectuoso, es mala suerte? ¿Qué es lo que hace que unos edificios aguanten y otros no? Evidentemente es la estructura. Habría que ver la estructura del edificio que se ha caído y cómo está diseñada la estructura del edificio que se ha mantenido en pie, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que se cayó aquí en Bangkok estaba en construcción, ¿no? Yo he visto las imágenes y entonces lo que se ve es como que cede una columna de la esquina de planta cuadrada, cede una columna de la esquina y entonces estaba en construcción. No lo sé porque nunca se llegó a saber lo que pasó ahí, ¿no? Pero sí que se ve como que cede en una de las esquinas. Supuestamente el edificio tiene un bloque central, un núcleo central, que es como sería la columna vertebral nuestra. Cede una columna y entonces de repente 3 plantas caen y pesan, ¿no? Y entonces ese peso ya no lo aguanta la columna que está en la cuarta planta de debajo, ¿no? Entonces todo eso es un exceso de peso y entonces cede, ¿no? Luego ese edificio que se cayó, aparte que estaba en construcción, estaba usando también un acero que no está no se puede vender, pero pertenecía a una empresa del ministro, entonces ahí hay un rollo raro, ¿no? Pero evidentemente si hay un edificio que se ha caído y el otro no, la justificación es el diseño de la estructura y la cimentación, ¿no? Porque hay muchos casos donde cuando he visto imágenes de lo de Venezuela, pero no he visto en detalle, pero por ejemplo, si hubiese un terremoto en Madrid, en el barrio de Salamanca, ¿sabes? Hay muchos bloques que lo que es la cimentación no es muy profunda. Entonces simplemente se aguantan porque están tocándose los unos a los otros, ¿no? Entonces, el momento en el que si uno fallase, pues eso sería un poquito todos como naipes, ¿no? Entonces, esa parte de aquí podría ser un poco así. Sabes que la cimentación está un poquito floja y se está apoyando en lo que es la construcción de al lado y entonces el momento en el que tú lo mueves, pues eso puede acceder, ¿no? Entonces iríamos a lo que es la estructura. O sea, las ciudades españolas urbanísticamente no están preparadas para terremotos. No puedo hacer. Bueno, has dicho el barrio de Salamanca, pero el barrio de Salamanca se nos van a asustar el barrio de Salamanca es que lo conozco porque yo vivía ahí. Sí, pero que la gente ahora que paga 3, 4 millones de euros por un piso en el barrio de Salamanca, que sepan que si hay un terremoto... son las cosas como son. Yo vivía ahí, terremoto no creo que llegue, no somos zona sísmica, entonces no creo que llegue tan potente. Tampoco lo era Bangkok, hasta que el año pasado lo hubo.
Sí, que Entonces, nadie está 100%... en Bangkok se aguantó porque el terremoto fue en Myanmar, 7.3, 7.4, ¿no? Algo similar a lo de Venezuela. El epicentro era en Mandalay, entonces ahí sí que se cayeron un mogollón de edificios porque el país es lo que es, entonces no está preparado para eso, para esa tecnología. Y aquí lo que llega es a la onda expansiva, ¿no? De lo que es el terremoto. Aquí se calculan para que haya un terremoto, las estructuras de los rascacielos de los edificios se calculan para que haya un terremoto en la ciudad de 6.0, ¿no? En la escala Richter, ¿no? Y claro, aquí la onda expansiva que llegó, dijeron que llegó como 5.1, 5.3 y por eso aguantó. Lo que pasa que sí que es verdad, esto vamos a decirlo, que Bangkok tiene unos 460 rascacielos y entonces, salvo que estaba en construcción, que estaban usando un acero extraño, el resto aguantó. Pero de maravilla, ¿no? Evidentemente le Pero salieron aguantó grietas. un seísmo de 5, me has dicho 1, creo. 5,1, 5,3 Si fue lo que hubieran dijeron. sido 6,2, Pues habría aguantado. 6,2, supuestamente la teoría es que el ingeniero de cálculo de los edificios usa 6, ¿no? Entonces, para un terremoto de 6. Entonces, si hubiese 6.2, teóricamente el edificio se hubiera caído. Ya, en el caso de Japón y ciudades como Tokio, Si el epicentro hubiese sido aquí. en ciudades como Tokio están construidos para aguantar terremotos superiores a 7 y tienen estos sistemas que no sé muy bien cómo funcionan, pero que hace que sean como un flan, en cierto Sí. modo, los edificios, ¿no? Para que no se vengan abajo, oscilan y terminan aguantando. ¿Cómo funciona ese sistema? Eso, mira, aquí en Bangkok hay una oficina, un cuarto central de... Eso te lo he traducido del inglés. Un cuarto central, un centro de oficinas principal de una constructora japonesa. Y sí que tiene ese sistema. Es el único rascacielos De Bangkok que lo tiene. que tiene el sistema constructivo de los japoneses. Y ese rascacielos no sufrió ningún desperfecto, ningún daño, ¿no? El resto sí, pues las grietas de lo que son las juntas de los materiales, de la estructura con la arquitectura. Y entonces el resto sí que lo tuvieron. Ahora esa empresa no acepta más trabajos porque no dan más abasto, ¿no? Todo el mundo quiere... Todo el mundo quiere esa tecnología y entonces creo que han anunciado en su página web, me dijo mi mujer, de que no pueden pillar más trabajos hasta el 2027, final de 2028, una cosa así. O sea que están petadísimos de trabajo. Ese sistema, bueno, no sé si cuando has estado en Japón, que me consta que has estado, ¿vale? Tú ves que los edificios no se tocan, ¿no? Hay como 20 centímetros, ¿vale? Que es para que eso, pues cuando hay los terremotos, ¿vale? Los edificios no se toquen los unos a los otros, ¿no? Entonces, ese sistema lo que hace es construyen como un vaso, ¿vale? Si este es el terreno, ¿vale? Construyen como un vaso de hormigón enterrado, ¿vale? Y abajo, en la parte de abajo, le ponen unos muelles, vamos a decirlo así, a lo vasto, unos muelles así muy, muy grandes, ¿no? Con unos neoprenos, ¿no? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y entonces eso de ahí es la base para hacer ya la cimentación del edificio que tú tienes, ¿no? Entonces eso quedaría, pues, haciéndolo así, gráficamente, el edificio lo construiría dentro del vaso y entonces si el vaso se mueve, los muelles lo que hacen es mitigar el movimiento y entonces el edificio apenas se mueve, ¿no? Aquí en Bangkok, los edificios el día del terremoto que se movieron es porque justo debajo del rascacielos tienen unos pilotes enormes, de grandes, que van 60 metros de abajo, que supuestamente es donde 60, 55 es donde encuentran ya la roca madre y es donde se apoyan, ¿no? Entonces, cuando hubo el movimiento tectónico de las placas que desplazó, claro, lo que estaba desplazando era la placa donde se están apoyando los rascacielos y por eso los rascacielos se movieron y notaron ese movimiento. El Bangkok horizontal, que es este de las shop houses, ¿no? de las tiendas casa, pues esa apenas lo notó, porque esas se levantan con cimentaciones muy pequeñitas, de 7, 8 metros de profundidad,
y como lo que se movió estaba a 50, 60 metros de profundidad, pues cuando llegó arriba, como es un terreno de barro, lo que hay aquí, las casas esas no notaron apenas nada. Cuando vemos lo que ha ocurrido en Venezuela y cómo algunos edificios se han caído con mucha facilidad, luego encuentras que terremotos más fuertes que esos en Tokio no tienen ni una sola víctima. Entonces, da la sensación de que al final es una cuestión de invertir en esa construcción. Los japoneses tienen los recursos y la tecnología, pero esa tecnología la podrían construir todos los que quisieran, pero hay países que por lo que sea no lo hacen. Entonces la tragedia siempre es mucho mayor, ¿no? Es decir, el mismo terremoto tiene un efecto mínimo en Japón y es mortal y trágico en Venezuela. La parte de, o sea, yo la parte de Latinoamérica no la conozco, no la he visitado, pero sí que es verdad que muchas veces nos vienen estas noticias de los terremotos de allí, ¿no? Y se siguen cayendo construcciones, ¿no? Japón, ¿no? Históricamente tiene bastantes terremotos y sí que han puesto mucha atención en solucionar ese problema, ¿no? Cuando visitas, por ejemplo, Kioto, ¿no? Estos templos famosos, ese templo famoso que tiene 3 piedras minimalistas y tal, y te fijas en cómo ponen ese templo de piedra en una fundación, o sea, hacen una piedra, ¿no? Ponen una piedra y luego ponen ya la pata de madera, y esa piedra tiene un circulito, que es lo mismo que he explicado antes del rascacielos, pero a una escala mucho más pequeña, y ya tenían ese sistema, ¿no? Le ponían una capa de arena, entonces cuando se movía ese templo de piedra por el terremoto, pues está vibrando y con una capa de arena la piedra bloquea todo el movimiento de la pata de madera, ¿no? Entonces hay una parte cultural de intentar solucionar ese problema, ¿no? Yo desde que soy pequeño estoy escuchando terremotos en Latinoamérica y las imágenes siempre son iguales, ¿no? Entonces entiendo que una parte de inversión para solucionar ese problema pues debería ser necesaria, ¿no? Si pueden o no, pues eso ya no lo puedo decir. Esto me lleva a una de mis dudas arquitectónicas mayores, ¿no? Y es esta sensación de que hay construcciones milenarias con siglos de historia que siguen estando ahí con una gran calidad, ¿no? Pirámides de Egipto, los templos de Angkor, si nos vamos al extremo de construcciones que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Yo no sé si los seres humanos tenemos ya la capacidad de construir con ese grado de sofisticación, de calidad, de construir cosas destinadas a permanecer, las catedrales, o hemos perdido esa capacidad y por alguna razón ya no sabemos hacerlo. Eso, claro, lo que ahora se construye pues es un poquito como un poco McDonald's, ¿no? Al final la construcción más básica, lo que más se hace son residenciales, ¿no? O sea, edificaciones para vivir, ¿no? Entonces, todas estas icónicas, bueno, pues en España tenemos a la Sagrada Familia, ¿no? Que al final ya se ha acabado, pero claro, hacer todas estas rascacielos, o sea, todas estas catedrales, estos templos tan grandes, pues es algo que es un poquito de otra época, ¿no? Entonces... sí, se podían tirar décadas también sí, haciéndolo. ¿Quién va a querer ahora, como ahora todo es una inversión y tiene que tener un retorno, quién va a tirarse décadas construyendo algo? No es rentable. O sea, al fin y al cabo, toda la construcción que se hace ahora pues es una industria, ¿no? Entonces, todos los materiales que te ofrecen, pues es que que vengan con un certificado de calidad, que lo venga pasado, que tú lo compres, que lo asemblejes rápido. Entonces, todo es a intentar acabar un edificio lo antes posible. Entonces, muchas veces lo digo, igual lo venden como minimalista y tal, pero es simplemente para construir lo más rápido posible con los menos problemas el que se puedan tener. El McDonald's de la arquitectura y de la construcción. Yo lo veo así. Al final es un sistema, pues lo mismo que hacer un coche, ¿no? Y todo este sistema de producción con los menos problemas posibles y sacar el máximo beneficio, pues es lo mismo pero aplicado en la arquitectura, ¿no? Pero si quisiéramos tampoco podríamos probablemente construir ya.
una catedral de Burgos o unos templos como los de Angkor, ¿no? No estaríamos capacitados. Hemos perdido esa capacidad quizá, ¿o no? Bueno, yo creo que aquí en Tailandia sí que, porque aquí en Tailandia sí que se siguen construyendo templos, ¿no? Si tú te vas a Khao Yai, lo que pasa es que vienen un poquito como disfrazados, ¿no? Esto es un poco delirios Bangkok, delirios Tailandia, ¿no? Hay mucha gente que tiene dinero y no saben qué invertirlo y entonces te hacen cosas muy locas en mitad de la nada, ¿no? También es verdad que el construir un templo es una cuestión también de karma y de reconciliación con un poco hacer una obra buena también genera cierto karma positivo que ayuda, ¿no? O sea, lo sé Sí. por Birmania. En Birmania los generales que llevan décadas reprimiendo a la población, una manera de compensar todo el mal que hacen, reprimiendo a la gente, luego se ponen a construir templos y por eso hay templos por todos lados, ¿no? Sí, por ejemplo, hace unos días hablaba con una compañera de trabajo que está muy en el tema de la meditación y el mindfulness y toda esta parte budista y entonces me hablaba de, ella va a una zona, Khao Yai, a la sierra, ¿no? De lo que sería la sierra de Bangkok y entonces se va a un hotel templo, ¿sabes? Para hacer meditaciones de 10 días y claro, el espacio es como un templo, ¿no? Pero tiene algo de alojamiento, ¿sabes? Está un poquito desvirtuado, ¿no? Ese tema de que sea un templo y entonces allí tienes sus monjes budistas y tal que le están haciendo la meditación y sí que ves esa arquitectura con esos detalles, ¿no? Un poquito similares a esa arquitectura tradicional, ¿no? Esto es interesante porque, ¿sabes? Si te vas a... Aquí hay una zona que se llama Hua Hin, que es como la ciudad de vacaciones de los tailandeses, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un hotel también que se llama Borai, ¿no? Borai, Burei, ¿no? Y ese, por ejemplo, tiene tu zona de masajes con todo totalmente aislado para que tú te sientas totalmente aislado de todo, aunque tienes la playa, ¿no? De Hua Hin enfrente, ¿no? Entonces todos son... bueno, la recepción es impresionante porque es una arquitectura clásica como la que tú estás mencionando, con una lámina de agua que se refleja y entonces te hace como que refleja el cielo y es bastante interesante, ¿no? Y eso sí que es una arquitectura totalmente clásica que yo sí que solo la veo que es posible este tipo en Tailandia, ¿no? Que hacen una especie de... Ellos lo llaman como arquitectura tropical, ¿vale? Entonces pillan conceptos de la arquitectura contemporánea que se dieron en Occidente, entonces se los traen aquí y los insertan con lo que es la jungla, ¿vale? Lo que es el contexto tal, y entonces crean una mezcla que lo llaman arquitectura tropical, que se dedica y se focaliza en hoteles, resorts, que muchos de ellos están vinculados a zonas de meditación, ¿no? De contemplativas, ¿no? Con un escenario, una visión de un paisaje impresionante, ¿no? ¿Por qué hay edificios antiguos que nos parecen bellísimos siglos después y hay cosas que se han construido hace 10 años y nos parecen horrorosas? O por lo menos a mí me parecen horrorosas. ¿Es posible que esos edificios que hoy veo y me parecen feos dentro de 100 años sean clásicos o realmente es que no están construidos con el gusto? Ese es un discurso, ¿no? Cuando yo hablo con los estudiantes que tengo aquí, a ver, lo que es el clásico es clásico y eso nunca va a pasar de moda, ¿no? Tú enseguida reconoces los órdenes, los patrones que tiene y entonces es clásico, ¿vale? Te guste o no, pues es clásico, reconoces la época en la que se hizo, aunque sea moderno, ¿vale? Y sea una reconstrucción y lo aceptas, ¿no? Aceptas ese canon de belleza, ¿vale? Que está. Si tú haces la arquitectura moderna, lo que tú estás viendo es modas, ¿no? Lo que se hizo en los años 60, esto de los años 70. Entonces igual es muy contemporáneo, pero ves la época, ¿no? Ves la época y entonces por eso ves el paso del tiempo en esta arquitectura moderna. Pero bueno, yo por ejemplo el Guggenheim de Bilbao es un edificio que cuando lo vi
pues no lo entendía, ¿no? Pero con los años es un edificio que cada vez me encanta, Bonito, ¿no? sí. Y entonces tú ahí lo ves totalmente moderno, totalmente rompiendo con todo. Y yo no veo la época, yo veo un edificio del copón Y además buenísimo. transforma una ciudad, la capacidad de un edificio solo para transformar una ciudad, ¿no? Porque después del Guggenheim, Bilbao se convierte en otra ciudad. De hecho, eso se conoce como el fenómeno, el efecto Bilbao, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí. O sea, yo aquí cuando hago las tesis con los estudiantes, muchos de ellos, ¿no? Camboyanos de Myanmar y tal. Yo cuando la primera vez que me pasó esto, yo me quedé así un poco, pero ¿qué me están contando, no? Te viene un chico de Camboya y te dice, yo quiero hacer un edificio en mi país, en Phnom Penh, que soy de allí, ¿no? De la capital de Camboya. Y quiero que mi edificio sea, pues como el año pasado, una cervecería, una zona de cervecería, y quiero que tenga el efecto Bilbao. Y yo perdón, ¿sabes? ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Y entonces ya me lo explican. No, es que Bilbao, con el efecto de Bilbao, lo transformó la ciudad. Entonces yo lo que quiero es transformar mi ciudad y que la gente venga y vea otra cosa. El concepto es fácil de entender. Un edificio tan simbólico y representativo que transforma la ciudad, pero muy difícil de replicar, me imagino. Bueno, en España somos expertos en intentar replicar esa fórmula y yo creo que el único que llegó a funcionar fue el de Bilbao, ¿no? Luego tenemos esa monstruosidad que se construyó en Santiago de Compostela, ¿no? Para Fraga, ¿no? Que yo creo que al final se usa como mausoleo para Fraga, que eso nunca llegó a funcionar, ¿no? Es la ciudad de Peter Eisman, ¿no? Pero España está llena de monstruosidades. O sea, dejando a un lado lo que le hemos hecho a la costa, ¿no? Con esa construcción salvaje que ha destruido gran parte de la costa. Pero uno ve incluso ciudades como Madrid, ¿no? Las 4 torres, las 5 torres ahora. Y dices, ¿no podían haber hecho algo que tuviera cierta armonía? Que esas 5 torres en conjunto no fueran cada una un sinsentido estético. Da la sensación de que no tenemos el gusto de los italianos, evidentemente, pero me pasa incluso en los barrios nuevos que se han creado en ciudades como Madrid, ¿no? En las últimas décadas, los San Chinarro, etc. Y uno ve que todos los edificios residenciales son exactamente iguales. O sea, hay como un patrón de edificio, de urbanización. Dentro hay una pista de pádel y una piscina, y entonces lo que uno ve son los mismos bloques con esas ventanas que son, parecen medio terrazas, pero sin serlo y tal. Tú me has comentado alguna vez que esto también es culpa de la regulación, ¿no? Que es muy estricta y no te deja salirte un poco de... Sí, yo recuerdo cuando me puse, ¿no? Cuando estaba en Madrid, ¿no? Me puse a trabajar ya, ¿no? Como arquitecto. Claro, pues tú vas con tus ideas, entonces vas con tu ego de arquitecto, que voy a cambiar. Voy a hacer algo original, algo especial. Esto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, estaba estudiando estaba trabajando en un estudio de arquitectura que hacían vivienda, ¿no? Y entonces, claro, ya te pones a trabajar de manera real, ya tienes la normativa, ya tienes toda la ley, ¿no? Para hacer, y te das cuenta que no tienes muchas más opciones que esa vivienda que se ve, a no ser que tengas alguna carta verde, ¿no? O que la vivienda que estés diseñando tenga algo especial, ¿no? Entonces, estos planes parciales, ¿no? El ensanche de Carabanchel, el de San Chinarro y tal, que ves muchas viviendas, muchos bloques de vivienda muy similares y de repente ves un edificio icónico que siempre se lo daban al arquitecto, a un estudio de arquitectura internacional famoso que no tiene obra en España, ¿no? En el edificio de San Chinarro, pues, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Son unos holandeses, MVRDV, y ese, por ejemplo, claro, tú tienes un plano parcial, entonces el arquitecto en aquel momento, el jefe, me explicaba que dejaban como un 10%, un 15% para ese edificio icónico, ¿no? Entonces tú tienes el barrio homogéneo, todo el mundo haciéndolo con diferentes estudios de arquitectura, promotores, pero te viene a venir a dar una solución muy similar, ¿no? Y de repente ves un edificio un poquito diferente, ¿no?
Y luego ese edificio, que es un poquito diferente, es el que ves en el vídeo promocional de la ciudad, ¿no? En este caso de Madrid, ¿no? Cuando te ponen Madrid moderno y tal, es el que ves ahí, ¿no? Entonces te dejaban un poquito ese 10% del terreno a construir para servir para hacer la propaganda, ¿no? de la ciudad, ¿no? Entonces, pues claro, si tú eres de ese 10% de arquitectos que puede construir ese bloque, pues oye, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque es para presentar esa ciudad, ¿no? Del futuro, ¿no? En aquel momento yo cuando estaba, te estoy hablando de los años 2000 hasta el 2008 que salí, pues claro, Madrid estaba muy desfasada en arquitectura si lo comparamos con Barcelona, ¿no? Entonces Madrid estaba mirando a Barcelona y cómo competir. Entonces de repente empezaron a firmar arquitectos estrellas a nivel top mundial, ¿no? Hacer lo que es el Reina Sofía, el Caixa Forum y todos esos edificios que dieron esa imagen moderna del Madrid que tenemos ahora, que parece que en algún momento pues ya se pone a nivel de Barcelona, incluso lo llega a pasar, ¿no? En esto de los pisos, mucha gente cuando se queja de cómo se hacen ahora las viviendas, ¿no? Dicen, joder, es que antes los edificios residenciales, los techos eran más altos, las paredes eran más gruesas y no oías al matrimonio discutiendo en la casa vecina. ¿Esto es así o no? Es decir, ¿hemos ido a menos con el paso del tiempo y cada vez las casas tienen menos calidad o es un mito? Yo creo que es como que vamos a menos, ¿no? Pero todo es por... Al fin y al cabo es un promotor el que está poniendo el dinero, ¿no? Entonces, como no se legisle eso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Tailandia, pues prácticamente legislado no está, ¿no? En España la normativa es bastante estricta y sí que te ponen unos mínimos, ¿no? Que tienes que cumplir de aislamiento acústico, térmico y todo eso, ¿no? Pero cada vez vamos a intentar industrializar los elementos constructivos lo máximo posible, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Tailandia, las particiones entre los bloques antes se hacían en ladrillo, ¿no? Ahora ya te venden unos paneles, ¿no? Lo que veríamos aquí de fondo, pues unos paneles de suelo a techo con unos raíles abajo y arriba, y entonces los van metiendo súper rápido. Entonces, mientras están construyendo el edificio con 3 plantas en la parte de la estructura, 3 plantas más abajo de lo que están construyendo la estructura, ya te están haciendo los cerramientos y estamos viendo ya el espacio como este sitio donde nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, todo es eficiencia y construir lo más rápido posible y posiblemente, si no se mira bien y se observa bien, pues tienes todos esos problemas de aislamiento y cosas raras. Ya, o sea que es una cuestión de rentabilidad, ¿no? Totalmente. De hacerlo más barato posible para generar más dinero, ¿no? Yo creo que la idea esta del arquitecto, yo por lo menos cuando estudié, este arquitecto que lo domina todo, que diseña con gusto y tal, por lo menos aquí en el sudeste asiático, los que estaban en los años 90 sí podrían tener algo de eso. Hoy en día, aquí en el sudeste asiático, está todo copado por las promotores. Entonces, todo es eficiencia, construir lo antes posible y vender los pisos lo antes posible y tener el beneficio, ¿no? Entonces, pues están sacrificando muchas cosas, ¿no? Y como los ponen y se venden... Ya. Sí, pues, mientras se vendan. No me resisto a no preguntarte por una de las construcciones que más polémica han generado en España en los últimos años, y es la remodelación del Bernabéu. A ver, tu opinión. O sea, ha habido críticas de todo tipo, ha tenido problemas de aislamiento acústico. Empecemos un poco por la estética. Sí, sí. ¿A ti te gusta? Pues pasé hace 3 años, ¿no? Cuando fui en el 2024, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Pasé allí para comprar unos libros y la vi.
y no tenía ni idea de que se había renovado el Bernabéu. Eso es lo que tiene vivir, eso es lo que tiene vivir Sí. en Tailandia, ¿no? Que hay cosas que no te, Sí, sí. que no te llegan y tal. Pero eso está muy bien, porque entonces lo viste como una Sí, sorpresa. Tú lo tenías vi. la imagen del Bernabéu antiguo y de repente ves en el centro de Madrid Esa esta nave fachada. Sí, espacial sí, y sí. demás. ¿Y tu sensación cuál fue? Y mi sensación fue que me gustó ver esa fachada mucho más que antes de lo que, o sea, más que lo que se veía antes. Y el motivo fue porque, eh, por ejemplo, en Singapur y aquí se habla mucho del diseño de fachadas, renovación de fachadas de edificios, entonces dejan la estructura y te ponen una fachada para 5 o 6 años y luego vuelven a hacer otra remodelación de esa fachada para que el edificio tenga algún motivo para venir, ¿no? Entonces yo cuando lo vi, digo, coño, digo, mira, una facade renovation, ¿no? Digo, y luego ya me explicaron lo que habían hecho con el césped para cuando en los conciertos y tal, y fue una tecnología, wow, puntera, ¿no? Pero me gustó verlo, el decir, hostias, ya por fin nos hemos un poco quitado el rollo de este yugo que tenemos de que todo es muy respetuoso en Europa con los edificios que tienen historia y entonces tienes que conservarlo y coño, de repente ves algo fresco, ¿sabes? También ver algo, un poco de aire fresco. Diferente. Diferente, sí, pero es que eso cuesta mucho en Europa, en Italia, en París, ¿sabes? Tenemos esta arquitectura, ¿no? Del siglo XV, XVI, XVII y XVIII que tenemos que respetarla y de repente ver que se plantean cambiar el paisaje urbano de manera tan drástica como el Bernabéu, a mí me pareció, coño, aire fresco, ¿sabes? Algo, entonces no me pareció mal. Luego ya desconozco todo este tema de Sí, si tiene problemas se acústicos. les olvidó Pero, aislarlo. ya te digo, sí que me gustó ver que, coño, pues estas cosas pasan en Singapur y se va renovando la ciudad cada 5 años y entonces es motivo de ir a visitar ese sitio y tal. Bueno, ahí es un estadio y vas a visitarlo todos los días que juegan, ¿no? Está bien que haya salido con una respuesta positiva, porque yo que soy famoso por lo que me meto siempre con Florentino Pérez, digo, ¿ves? También traigo a gente que habla bien de las cosas que hace Florentino Pérez, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que por cierto es un Bueno, ya es un aprovecho y digo constructor. que se dio la Leti, ¿no? Te lo va a perdonar Mira, eso aquí te lo va a perdonar por haberle lanzado lo pregunta. haberle lanzado piropos al estadio. Yo creo que te lo va a perdonar. Por Pero sí que es cierto, verdad que puse una foto el día que pasé, sí que puse unas historias en redes sociales y muchos estudiantes, ¿no? Camboyanos de Myanmar, Tailandia, lo reconocieron. Hostias, ¿has estado ahí en el Bernabéu? bueno, es el O sea, yo monumento. no le di importancia, pero Es un estadio de fútbol, volcán. pero en realidad es el monumento más visitado de Madrid. Es decir, Monumento. monumento porque trasciende a lo que es un estadio de fútbol. Es una atracción turística. Para la gente que va, lo primero que quieren hacer es ir al Bernabéu, ¿no? Y hay todo un negocio ahí de pagas tu entrada y lo ves y demás, ¿no? Por cierto, has mencionado en más de una ocasión en la entrevista que estás casado con una mujer tailandesa que conociste en Singapur. Sí. Y esto me lleva a tocar un tema que es muy curioso de la arquitectura en Oriente. Y es el tema del Feng Shui, o pronúncialo como quieras, ¿no? Porque tú me has contado que en el caso de tu mujer, incluso en tu apartamento donde vives en Bangkok, tiene sus consecuencias. Sí, la sufrimos. Cuéntanos. La sufrimos. Vamos a ver. Primero, ¿qué es el Feng Shui? ¿O cómo lo podríamos definir? ¿Y cómo te afecta a ti en tu vida diaria? Porque tu mujer, que es oriental, lo tiene muy en cuenta. Sí, vamos a ponernos un poco de acuerdo cómo lo vamos a pronunciar, ¿no? Diremos Feng Shui, algo así. Yo le digo Feng Shui, pero probablemente lo digo mal, a pesar de haber vivido 20 años en Asia. Nosotros ahora mismo tenemos un cuadro que ha pintado mi mujer, muy grande, y es un cuadro abstracto, ¿no? Entonces hay como unos movimientos azul, como si fueran unas olas, que para ella llegaba a casa y para relajarse y tal, pues hacía como un vaso, le echaba pintura azul con agua, lo extendía en el lienzo y entonces lo movía y quedaba así como olas de mar, ¿no? Solapadas, ¿no?
Y entonces ese cuadro lo puso el otro día al lado de la cocina, ¿no? Y de repente lo veo que ese cuadro ahora está en medio de la casa. En medio de la casa, en un distribuidor que tenemos, ¿no? De acceso a la habitación. Y ya le pregunto ya a los 3-4 días, oye, pero esto ya habíamos quedado que se colgaba al lado de la cocina, ¿no? En esos, ¿no? Donde hay una pared que queremos tapar, ¿no? Y entonces le hicimos ahí unos agujeros y lo pusimos. Y entonces me dice, no, dice, porque he leído que la cocina es fuego, esto parece que es como que representa un poco agua y eso puede ser el principio de una tragedia según el Feng Shui. Y entonces nada, el cuadro está ahí en medio, ¿no? Yeah. Luego tengo otro cuadro de un puzzle de mi hija, ¿no? De esto del K-pop. La película está de K-pop coreana y resulta que llamo bueno, aquí hay los que llevan el edificio, ¿no? Las facilities, ¿no? Y le digo que me deje un taladro, que me haga un taladro para colgar ese cuadro de mi hija. Y entonces me empieza el tío no habla español, o sea, el tío no habla inglés, y entonces me empieza a decir que no puede, que lo voy a colgar encima de lo que es la cama, ¿no? De lo que es el cabecero de la cama, y que según el Feng Shui, eso es mala suerte, y que él, para hacer el agujero con esa finalidad, que él se niega a hacerlo. Entonces, claro, yo en un principio él me decía, porque claro, como no hablaba inglés, me empezaba con el no, Feng Shui, y yo no te entiendo. Y entonces ya echas mano al móvil, al Google Translator, y ya me pone eso, que esto es Feng Shui, no puedes ponerlo aquí, consúltalo con tu mujer, a ver si me deja, pero yo el agujero no te lo hago. Entonces todo ese tipo de cosas afectan. Yo cuando vivía en Hong Kong me sorprendía, ¿no? Como en la construcción incluso de los rascacielos, la orientación, el diseño, tenía que consultarle siempre con un maestro de Feng Shui y algunos arquitectos occidentales se rompían la cabeza, ¿no? Porque de repente habían hecho un proyecto y llegaba el maestro de Feng Shui y decía, no, esto no se puede hacer así, le tenían que dar la vuelta al proyecto. Pero aquí hay un caso curioso también, porque hablamos de una filosofía en la que la armonía, la energía, la habitabilidad, lo a gusto que vas a estar en ese sitio, la suerte y la fortuna, todo eso dependen de una serie de parámetros, de orientaciones, de cosas que haces en ese diseño, ¿no? Pero es que hay un español, un arquitecto que vino aquí y le encargaron un edificio de Apple en Siam y su propuesta era un edificio cuadrado. Un edificio de planta cuadrada, ese es el amigo Juan de Málaga. Pero entonces llegó el Feng Shui y ¿qué pasó? Bueno, el cliente es el de Central, ¿no? Que es como si fuera el Corte Inglés, ¿no? Sí. Aquí. Y entonces Juan pues propuso el edificio de Apple de planta cuadrada. Ese edificio está enfrente también del Buda de las 4 caras, ¿vale? Y justo en el otro lado está la vivienda, la residencia en una torre, ¿no? de esta familia, ¿no? Entonces, esta gente, cuando encargan el edificio de Apple, ¿no? Que es el socio, ¿no? El socio local, ¿no? Los tailandeses, pues ponen en su proyecto el maestro del Feng Shui, ¿no? Y entonces ven el edificio cuadrado y entonces toda esa energía que supuestamente sale del Buda de las 4 caras y donde está viviendo, pues rebota. Entonces no puede pasar. Entonces el maestro Feng Shui, por lo visto, puso pegas, ¿vale? Y al final el edificio es una planta circular, de manera que si la energía cuando llega al edificio circular se pasa a través del edificio y sigue llegando al otro, ¿no? Entonces determinan formas de edificios y muchas cosas de tu día a día, ¿no? Claro, porque aquí hablamos de todo, ¿no? La orientación del edificio, la ventilación, el tema también de la luz natural, por dónde entre tal, y puede ser, bueno, pues mala suerte incluso la orientación de dónde duermes y hacia qué lado duermes. Sí. Eso también puede afectar a tu vida conyugal, etcétera, sí. ¿No? Hay todo es todo un arte, ¿no? Y bueno, yo no sé si tú crees en ello, ¿no? ¿O es una superstición? No, aquí tienes que aprender con ello, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez diseñando una planta de una vivienda, simplemente una vivienda,
Pues también hay algo en el Feng Shui, ¿no? Porque yo no lo vi. Yo cogí, hice la puerta, entonces la puerta de acceso de la vivienda y tú enfrente pones una ventana con el balcón, ¿vale? Y entonces cuando lo vio la China en este caso era de Singapur, cuando lo vio, dijo que eso no podía ser, que según el Feng Shui, eso quiere decir que si tú metes dinero por la casa, te sale directamente por la ventana. Entonces tú no puedes ahorrar. Entonces el rollo es que no puedes alinear ninguna ventana o algo que dé al exterior de la casa cuando tú estás entrando, ¿no? Entonces ese tipo de cosas te afecta un montón. Entonces yo entiendo que haya gente que se sienta frustrada porque, claro, nosotros como occidentales no conocemos todas estas cosas. Tú te pones a diseñar y de repente te llegan comentarios que tampoco tú los entiendes, ¿no? Entonces, como tampoco los explicas, te sale un poco fuera del conocimiento y te puedes frustrar. O sea, que al final... O sea, da la sensación de que el peso en una construcción en Asia, entre el arquitecto y el Feng Shui y el maestro de Feng Shui, no tienes nada que hacer. O sea, vas a perder siempre. Sí, sí. En Asia al final van a tirar por el fondo. Va a decidir el maestro. Sí, sí, sí. Bueno, esto, ¿sabes? Lo del Feng Shui, todo este belief, ¿no? Todas estas creencias de Asia. El otro día estuve visitando con mi mujer, ¿no? Igual un edificio moderno que hay en el centro de Bangkok, en la parte antigua. Y entonces me dice mi mujer, mira, aquí hay un templo chino que está como muy trending ahora, ¿no? Muy famoso ahora. Y entonces pues fuimos a verlo. Y entonces hicimos toda la secuencia, toda hasta de la ofrenda, que te dan un plato de plástico súper cutre con un tocino de cerdo y 2 naranjas y tienes que ir con todo las velas y todo el incienso que te dan, parándote en todas las partes del templo, poniendo todo esto. Y el caso es que hay un momento en el que dice, y ahora hay que pedir, ¿no? Oye, pues yo pedí, mi mujer pidió y se nos ha cumplido. Entonces yo en esto nunca había creído, pero de repente me acuerdo. Tu transformación de occidental a oriental se ha completado. Ya empieza. No, ya está completa. Ya está completa. Ya no tienes escapatoria. Bueno, yo creo que reúnes lo bueno del occidental y lo bueno del oriental, así que bueno, ha sido un enorme placer tenerte, Miguel Vélez, con todos vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. Por cierto, tiene un canal en YouTube, se llama El Arquitecto. El arquitecto, Miguel Vélez, el arquitecto. O sea, el director y el arquitecto. Tenemos el director y el arquitecto. Sí, el arquitecto, la verdad es que aquí, como ya llevo tantos años, 18 años ya en Asia, pues aquí en Bangkok hay diferentes Migueles, entonces cuando se refieren a mí es Miguel el arquitecto, y entonces ya saben quién es, ¿no? Bueno, pues si queréis más historias sobre arquitectura, sobre todo aquí en Asia tan interesante, bueno, asomaos a ese canal de Miguel. Como siempre, un placer. Nos despedimos desde aquí, desde Bangkok. Hasta la próxima semana, que tendremos más episodios interesantes. Un abrazo fuerte y no os olvidéis de suscribiros al director. También al arquitecto, pero sobre todo al director. Un abrazo.